Sí. Voy a empezar por lo más complejo, ¿no? Que es lo de Grecia y lo de Cipra. Yo vengo de una tradición donde siempre evito el lenguaje falsario, ¿no? El lenguaje falsario es eso de ir siempre de victoria en victoria hacia la derrota final. Eso significa, más o menos, no reconocer nunca la verdad. Y yo creo que merece la pena tener un discurso basado en la veracidad. Y si es una derrota, es una derrota, no un avance sobre la retaguardia. Es decir, llamarle victoria a la victoria y derrota a la derrota. Lo de Cipra es una derrota del pueblo griego, de Sirisa y de Cipra. Y será el mayor obstáculo electoral que vamos a tener en noviembre. Por lo tanto, evitemos contar como victorias lo que no lo son. Entre otras cosas porque las derrotas son las madres de las futuras victorias. No está garantizado eso. Pero si vais a pensar, si ya veis cómo van las cosas, no hay nada mejor para entender cómo van las cosas que la encuesta de Metroscopia de hoy, espectacularmente, como diría yo, interesante volver a leer. La clave de las próximas elecciones va a ser, viene hoy, en el periódico del País de hoy viene, los poderes económicos están más preocupados por la política que por la economía de España. Cuidado, Podemos. Luego lo dice el ministro de Asuntos Exteriores. Podemos es el gran problema. Eso es más grave que Artur Mas. Fijaros, la España eterna. La España eterna. Es peor. Podemos que Artur Mas. Madre mía, ¿no? Una cosa ya terrible. O sea, España se rompe. Va a aparecer aquello, no quiero decirlo, porque puede ser eso de antes rota que roja, ¿verdad? Pero dicho eso, creo que tiene con la última, ¿no? Entonces, ¿qué quiero yo decir? Que lo que van a decir a todos es que no hay alternativa a esta Europa. Y el ejemplo es nada más y nada menos que un ejemplo que hemos vivido en nuestras carnes, que lo hemos sufrido. Yo lo he sufrido personalmente, con un enorme dolor. Y por tanto, lo vivo con un enorme dolor y con una gran pasión. Yo cuando Goliat vence a David, no culpabilizo a David, sino a Goliat. Pero no dejo de pensar que la estrategia que se ha llevado de negociación ha sido un desastre absoluto, porque no había un plan B, y no se puede ir con un plan B. Perdón, no se puede ir sin un plan B. Claro, si vas sin un plan B y juega al precipicio, pues claro, pues el peligro que hay es o que te caiga o que acabe entregadito, porque el programa que se ha aceptado es el peor que se ha aceptado en Europa en cualquier momento. Y mucho peor que el que se llevó al referéndum. Sobre todo porque da una cosa terrible que nunca se había aceptado, ni siquiera en España por Rajoy, ni por Zapatero, que es poner las riquezas del país, el patrimonio a disposición de la privatización dirigida por Alemania. Compañero, eso es. ¿Y por qué he dicho antes que me ha salido del alma, ¿no? Lo de Cipra, ¿no? Porque yo espero que Pablo Iglesias, como dirigente de Podemos, que obviamente será la fuerza que va a protagonizar el cambio de este país, no me queda ninguna duda, creo que también eso significa una enorme responsabilidad. Dirigir es una enorme responsabilidad. Y yo espero, no un dirigente frágil frente a un dirigente chulo, sino lo que yo espero que haya un dirigente que exprese una voluntad colectiva con firmeza.
Para que sepan ustedes lo que quiero decir, si van ustedes a la antología de Manolo Sacristán sobre Gramsci, lean un artículo del joven Gramsci que se llama Jefe, donde verán ustedes la importancia que tiene en esta historia tener un buen jefe, como expresión de una dirección colectiva y de un modo de hacer política colectivamente organizada. Termino con lo siguiente. Esto de, yo expliqué esto de la transición, que yo explique a Trotsky tiene un cierto mérito por mi parte. Se puede decir que yo soy de la otra tradición, de la verdaderamente traidora. Y además, como lo hago con orgullo, venir de esa tradición traidora, pues claro que tengo más mérito todavía. Entonces, dicho esto, lo que Trotsky quería decir con un programa de transición, el compañero no es que ha dicho que este compañero quiere otro programa de transición. Lo que el compañero estaba diciendo era una contradicción objetiva que el camarada Trotsky entendió muy bien, que es la siguiente. Cuando se produce un déficit de subjetividad, la acción política consciente es acercar la objetividad a la subjetividad para que en un proceso se vayan encontrando. ¿Cuál es el déficit de subjetividad que tenemos en el país? El enorme despiste general, la falta de claridad y de fuerza organizada para interpretar con realidad, con verdad, lo que está pasando en el país. Entre las necesidades del país y lo que somos hay una ruptura. ¿Eso cómo se resuelve? Con un programa de transición. ¿Y eso cómo se resuelve? Llegando al gobierno y desde el gobierno ir generando una dinámica. Si yo hubiese sido Tsipras, por ejemplo, yo hubiese llevado esa dinámica hasta salirme del euro. Porque yo soy así. Que te echen del euro que te vayas. Y el problema de fondo es que Tsipras ya está fuera del euro. Y esto que está haciendo, lo único que nos va a joder a todos los demás, pero sobre todo a su pueblo. Y a su pueblo, hasta dentro de 6 meses, los mercados, que eso todos lo saben como Dios, son omniconscientes y omniscientes, esos mercados saben que Grecia no paga esa deuda ni de coña. Y por tanto, dentro de 6 meses empezarán a conspirar contra Grecia los mercados. Y colorín colorado, y ya no le dará más salida que irse del euro, pero sin fuerza, sin proyecto alternativo, sin nada. Eso sería el objetivo, para mí, que es hacer como ha hecho Tsipras para irse después. Eso yo le llamaría un programa coherente de transición, pero es una opinión mía personal. Y luego, esto de la ideología, ¿no? Seamos honestos y limpios con nosotros mismos. El gran problema, lo que hace factible una situación populista en España, no el populismo en general, que es otra cosa, una situación populista, lo que lo hace factible es una cosa relativamente fácil de entender. Es que ha desaparecido el socialismo como sentido común de las masas. La enorme derrota histórica de la izquierda es la derrota del socialismo como sociedad alternativa a la sociedad capitalista. Y eso hay que inventárselo de alguna manera. Sino un inmenso vacío, sin significante. Ese es el vacío ideológico. O sea, desde el año 1848, que comienza el manifiesto comunista hasta ahora, la gente en este país, en todos los países, la vanguardia obrera, los sectores organizados, socialdemócratas, socialistas, anarquistas, todos decían, esta sociedad es una mierda y por tanto tenemos que construir una alternativa. La llamada hubo de muchas maneras, la llamada de muchas formas. Bueno, eso, por diversas razones, que no voy a explicar aquí ahora, ha desaparecido de la conciencia de las masas. Entonces, fijaros qué contradicción tan linda. El capitalismo se hunde y nos puede llevar por delante. Y sin embargo, no hay un sujeto capaz de interpretar eso y convertirlo en una alternativa al capitalismo. Ese es el déficit de subjetividad que nos pasa, pero eso va a durar una época histórica. No va a durar una fase, sino una época muy larga de nuestra historia. Porque volver a tener energía, como lo llamaba Habermas, utópica, alternativa, frente a lo existente, va a ser un trabajo de muchos años. La estrategia nacional popular y los nacionalismos del Estado español, empezando por el nacionalismo español. A mi juicio,
Claro, en un segundo que voy a tener no voy a explicar una cosa que nos llevaría tan lejos. El problema de llamarnos Nacional Popular, que yo lo digo públicamente, pero convertirlo en consigna, es que ¿de qué nacional nos referimos? Porque para un vasco es muy fácil llamarse Nacional Popular, porque pues somos nacionalistas y defendemos nuestra patria. Los que no tenemos derechos somos los españoles. ¿Por qué? Porque todo nuestro imaginario nacional popular está colonizado por el franquismo. Entonces, ¿dónde está la clave? La clave de volver a soldar lo que la historia ha ido dividiendo, de esta lucha entre nacionalismo español, nacionalismo de las periferias, su mutuo autoimpulso. ¿Cómo lo podíamos lograr? Una palabra que aún no ha aparecido por aquí y que espero que aparezca en el programa electoral, al menos de Podemos, que es el proceso constituyente. Hace falta un proceso constituyente. Hace falta un proceso constituyente donde saldemos un nuevo modelo de país, donde podamos ofrecer un modelo donde las nacionalidades históricas tengan sitio, las comunidades autónomas tengan sitio en un proyecto común de país. Eso es un proceso constituyente, es constituirnos como pueblo. Hay una pregunta, por ejemplo, el Partido Socialista lleva 20 años intentando que surja lo que ellos llaman el patriotismo constitucional. Pero no lo han logrado. ¿Por qué en España no hay patriotismo constitucional? Porque todos sabemos que esta Constitución no es la nuestra. Pero no porque no sea buena, que tiene elementos buenos, es que no hubo verdaderamente un proceso constituyente. Hubo un pacto entre el partido militar y los que estaban haciendo el proceso constituyente. Por eso no ha habido nada. Pero si constituimos una asamblea soberana que sea capaz de autoconstituirnos en un sujeto político colectivo, donde quepan las nacionalidades históricas, las comunidades autónomas en una estrategia federal, lo que estaremos construyendo es un futuro de país común. Y ahí podremos perfectamente convertir nuestras divisiones en fortalezas y nuestras fortalezas no en divisiones, sino en capacidad también para transformar Europa desde abajo. Gracias.